Mi hermana gemela llegó a casa llena de moretones. Intercambiamos lugares y le dimos a su marido una lección que nunca olvidará. Hola a todos. Nunca olvidaré el sonido de aquellos 3 golpes secos en mi puerta, tan precisos que resonaron a medianoche de un martes con una urgencia que atravesó mi corazón antes de que mi mente pudiera reaccionar. No era el toque relajado de un vecino ni el golpe seguro de un repartidor, era un llamado desesperado que me encontró en pijama, a punto de cepillarme los dientes, y aunque pensé que tal vez alguien se había confundido de apartamento, esa idea murió en el instante en que abrí la puerta y vi a Claire tambaleándose en el pasillo como si pudiera desplomarse en cualquier segundo. No era solo que estuviera allí sin avisar a medianoche, era su rostro, su ojo izquierdo tan hinchado que no podía abrirse, la piel alrededor de un púrpura profundo que ya se tornaba negro, su labio inferior partido y cubierto de sangre seca, y lo peor eran los moretones en su cuello, marcas oscuras con forma de dedos rodeando su garganta como un collar terrible que mostraba donde habían estado las manos de alguien, donde alguien había apretado con fuerza. Amber, susurró con una voz rota, diminuta, justo antes de que sus rodillas cedieran. La sostuve antes de que tocara el suelo, la metí rápidamente en el apartamento y cerré la puerta de un golpe. Mis manos temblaban mientras la guiaba hasta el sofá, y ella, temblando por completo, emitía pequeños jadeos como si no recordara cómo respirar correctamente. ¿Quién te hizo esto?, pregunté aunque ya lo sabía, llevaba meses sintiendo que algo no estaba bien, pero Claire lo ocultaba con una habilidad dolorosa, inventando excusas que yo fingía creer. Claire, ¿quién te hizo esto?, insistí, y ella solo rompió en un llanto profundo, desgarrador, que sacudía todo su cuerpo. Déjame retroceder y contarte cómo llegamos hasta este punto, porque algo tan terrible nunca ocurre de un día para otro. Claire y yo somos gemelas idénticas de 28 años, nacidas con 7 minutos de diferencia, detalle que nunca la dejo olvidar porque esos 7 minutos me convierten oficialmente en la hermana mayor. Crecimos tan parecidas que nadie lograba distinguirnos, ni siquiera la tía Patricia, que nos crió después de que nuestros padres murieran en un accidente automovilístico cuando teníamos 12 años, a veces nos confundía al llamarnos, pero en lo esencial siempre fuimos diferentes. Yo era la ruidosa, la que peleaba, la que terminó en detención por golpear a Tommy Richards en 8º grado cuando él le tiró del cabello a Claire, mientras ella era más suave, más dulce, veía la parte buena de la gente, creía en las segundas oportunidades, quería ayudar, arreglar y sanar. Yo me convertí en instructora de kickboxing y ella en maestra de jardín de infancia. Caminos que encajaban perfectamente con nuestras personalidades, y entonces, hace 4 años, Claire conoció a Brandon Morrison en un evento benéfico organizado por su escuela. Él tenía 32 años, era exitoso, provenía de una familia adinerada, un desarrollador inmobiliario. Con una sonrisa impecable y modales estudiados, donó una gran cantidad a la escuela y la invitó a salir el mismo día. Lo conocí durante su tercera cita, cuando Claire lo llevó a una cena familiar en casa de la tía Patricia, y en cuanto apareció sentí que algo no encajaba. No podía señalar exactamente qué era, porque decía todo lo correcto. Elogió la comida, me preguntó por mi gimnasio, parecía encantador, pero había algo en su mirada cuando observaba a Claire, algo posesivo, como si ella fuera un objeto que había conseguido y no una persona a la que amaba. Al día siguiente le mencioné mis inquietudes, y fue un error. Claire se puso a la defensiva, dijo que estaba siendo exagerada, que no soportaba verla feliz. Discutimos por primera vez en nuestras vidas y, después de eso, dejó de llamar con tanta frecuencia. Se casaron 10 meses más tarde. Rápido, dijo Brandon, porque cuando lo sabes, la boda fue hermosa, costosa, perfectamente montada, y aún así todo me resultó incómodo. Fui su dama de honor, de pie a su lado, viendo cómo se casaba con un hombre que en menos de un año la convenció de dejar su trabajo, mudarse con él a una casa en las afueras y reducir compromisos que consideraba innecesarios, como nuestros almuerzos semanales. Después de la boda la veía cada vez menos, las llamadas se acortaron, las visitas desaparecieron. Siempre había excusas, eventos de trabajo, renovaciones en la casa, malestares, ocupaciones, pero soy su gemela y siempre hemos tenido esta conexión silenciosa, esta intuición que nunca falla, y aun cuando Claire sonreía y decía que todo era perfecto, yo sentía algo roto detrás de sus palabras. Las señales fueron pequeñas al principio, mangas largas en julio, planes cancelados a última hora, una mirada vacía cuando creía que nadie la observaba, un leve sobresalto si alguien se movía con rapidez cerca de ella, y, poco a poco, la costumbre de pedir permiso para todo, hablando de lo que Brandon dice en lugar de expresar sus propias opiniones. 6 meses atrás fui a su casa sin avisar y fue Brandon quien abrió la puerta, bloqueándola con su cuerpo mientras decía que Claire estaba durmiendo y que quizá debería llamar antes la próxima vez. Todo con una sonrisa que jamás llegó a sus ojos, y nunca me permitió cruzar ese umbral. 3 meses atrás vi a Claire en el supermercado, la abracé y ella se estremeció de dolor.
Me aparté de inmediato y le pregunté si estaba bien, pero se rió nerviosamente y dijo que se había lastimado un músculo en el gimnasio, aunque yo sabía que Claire no iba al gimnasio, y cuando toqué su brazo sentí cómo se encogía. Empecé a llamarla más, a enviarle mensajes, buscando excusas para verla, pero Brandon siempre estaba presente, siempre vigilando, siempre con alguna razón por la cual Claire no podía reunirse conmigo o hablar por mucho tiempo. Me sentía impotente, frustrada y asustada, hasta que llegó aquel golpe a medianoche, y ahora estaba en mi sofá llorando tan fuerte que apenas podía respirar mientras yo buscaba hielo envuelto en una toalla de cocina para su rostro y trataba de contener la rabia que me hacía temblar. Háblame, le dije en voz baja sentándome junto a ella, sosteniendo con cuidado el hielo contra su ojo hinchado. Cuéntamelo todo. Tardó casi una hora. Las palabras salían en trozos rotos entre sollozos y silencios largos. Contó cómo había empezado todo con cosas pequeñas. Brandon criticando su ropa, su comida, sus amistades. Luego vinieron los gritos, el control, revisar su teléfono, leer sus mensajes, imponer reglas sobre a dónde podía ir, a quién podía ver, en qué podía gastar dinero, y después llegó el empujón, el agarre, las bofetadas siempre en lugares donde nadie pudiera verlas, siempre acompañadas de amenazas sobre lo que pasaría si se atrevía a contarlo. Aquella noche había sido la peor. La cena estaba fría porque Brandon volvió tarde sin avisar. La tomó por los brazos, la sacudió y luego sus manos encontraron su garganta, apretando hasta que ella sintió que la oscuridad cerraba sus bordes y pensó que ese sería su final, que así moriría, pero él la soltó de repente, la arrojó contra la pared y le dijo que si intentaba irse, se aseguraría de que jamás encontraran su cuerpo. Tenía contactos, dinero, un abogado siempre disponible. ¿Quién te creería?, le había dicho. Yo te creo, le aseguré mientras la sostenía y lloraba en mis brazos, y él va a pagar por esto. Claire finalmente se durmió alrededor de las 3 de la madrugada, acurrucada en mí sofá bajo todas las mantas que tenía. Yo había limpiado sus heridas con toda la delicadeza posible, le di analgésicos, le preparé té que apenas probó, y cuando por fin respiraba de forma tranquila, me quedé en la cocina a oscuras mirando la nada, incapaz de dormir porque cada vez que cerraba los ojos veía los moretones en su cuello, aquellas marcas de dedos, y no dejaba de pensar en lo cerca que había estado de perderla, que si Brandon hubiera apretado un poco más, solo un poco más, mi hermana estaría muerta. La rabia en mi pecho era algo vivo, ardiente, exigiendo acción, pero que acción, llamar a la policía no serviría. Claire no tenía pruebas más allá de sus heridas y Brandon tendría preparada su versión. Ya había demostrado que era cuidadoso y astuto, nunca la golpeaba en lugares visibles y seguramente controlaba todas las cámaras de su casa. Además su familia tenía dinero para pagar a los mejores abogados. Cualquier caso desaparecería y Claire acabaría de nuevo en esa casa con un hombre que casi la mata, solo que más enfadado, más peligroso. Caminé de un lado a otro por mi pequeña cocina con la mente corriendo entre posibilidades que desechaba igual de rápido, hasta que vi mi reflejo en la puerta del microondas y me encontré con mi rostro, el rostro de Claire, nuestro rostro idéntico, y la idea me golpeó como un rayo. Éramos gemelas idénticas. Incluso la tía Patricia nos confundía cuando éramos niñas, misma estatura, misma complexión, misma voz cuando lo intentábamos. Y si intercambiábamos lugares, y si yo regresaba a esa casa como si fuera Claire y enfrentaba a Brandon yo misma, yo estaba entrenada, sabía pelear, defenderme, y lo más importante, no le tenía miedo. Que intentara ponerme la mano encima, que intentara controlarme, yo le mostraría exactamente lo que sucedía cuando se metía con alguien que sí podía defenderse. Cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Claire estaba demasiado asustada para ir a la policía, demasiado traumatizada para enfrentarlo, pero yo podía hacerlo, podía conseguir pruebas, atraparlo en el acto, grabarlo confesando, obtener algo sólido que ni su dinero ni sus abogados pudieran borrar. Cuando Claire despertó cerca del mediodía le conté mi plan, y su reacción fue inmediata. Absolutamente no, dijo incorporándose demasiado rápido y gimiendo de dolor. Amber, no entiendes cómo es, no es solo violento, es inteligente, lo observa todo. Él se dará cuenta, susurró Claire, pero negué lentamente. No lo hará, Claire, somos idénticas, hemos engañado a la gente toda la vida. Aún así ella insistió en que aquello era diferente, que era peligroso. Sus manos temblaban mientras decía que si él descubría algo, si algo salía mal, podría lastimarme, podría matarme. Entonces me aseguraré de que no lo descubra, respondí sentándome a su lado y tomando sus manos. Escúchame, tú no puedes volver allí, y si simplemente desapareces, él te buscará, causará problemas, pero si regreso como tú, si estoy dentro de esa casa, puedo conseguir pruebas reales que lo encierren. Tú no sabes cómo es vivir con él, murmuró entrecortadamente. Caminar sobre cáscaras de huevo a cada segundo, sin saber nunca que lo hará estallar. Las reglas, Amber, tiene tantas reglas, entonces enséñamelas, dije sin dudar. Enséñame las reglas, enséñame cómo ser tú en esa casa. ¿Tenemos tiempo? Claire me miró durante un largo momento,
y pude ver cómo su mente luchaba entre el miedo y la esperanza, buscando grietas en el plan, hasta que finalmente preguntó dónde iría ella si yo fingía ser Claire, que no podía quedarse en mi apartamento, a casa de la tía Patricia. Está a 2 horas. Brandon no va allí, estarás a salvo. Claire cerró los ojos y cuando los abrió, algo diminuto pero real había cambiado, una chispa de esperanza que no veía en ella desde hacía meses. ¿De verdad crees que esto puede funcionar? Sé que funcionará, confía en mí, respondí, así que pasamos los siguientes 2 días preparándonos, y con cada hora que pasaba comprendía mejor la prisión en la que mi hermana había estado viviendo. Claire me enseñó todo. Como le gustaba el café a Brandon exactamente a las 6:30 de la mañana, 2 cucharaditas de azúcar, crema calentada 20 segundos en el microondas. Como la cena debía estar lista a las 6:30 de la tarde, no a las 6:25 ni a las 6:35, como no podía poner contraseña en su teléfono, como debía pedir permiso antes de gastar cualquier cantidad, incluso para compras básicas, qué amigas estaban permitidas y cuáles no, me mostró la distribución de la casa, el sistema de seguridad que él controlaba desde su teléfono, donde guardaba documentos importantes, su horario, sus estados de ánimo, sus detonantes. No lo contradigas, advirtió Claire, aunque esté equivocado, aunque diga algo absurdo, no discutas, solo pide perdón y asiente, así es más fácil, eso no es vivir, Claire, murmuré, y ella, con una voz diminuta, respondió que lo sabía, que en realidad llevaba 2 años sin vivir, solo sobreviviendo. Me enseñó sus gestos, como había empezado a hacerse más pequeña, a bajar la mirada, a suavizar la voz, a moverse con cuidado por la casa para no hacer ruido, como ahora se sobresaltaba con movimientos bruscos, algo que jamás hacía antes. Practiqué hasta que me dolió la mandíbula de mantener la voz suave en lugar de firme, hasta poder caminar como alguien que intenta no ocupar espacio, hasta poder mirar al suelo en vez de sostener una mirada directa. Trabajamos en mi cabello, porque el suyo era más corto, un corte bob en lugar de mi larga coleta, así que ella me lo cortó para que combinara, y al mirarme en el espejo casi no me reconocí, parecía ella, suave, asustada, frágil. Claire me mostró el maquillaje que usaba para cubrir los moretones. Base 3 tonos más espesa, corrector, polvo, era demasiado buena ocultando cosas que jamás debería haber tenido que ocultar. Me entregó su anillo de bodas, me lo puse y sentí náuseas. Ese anillo se suponía que representaba amor y compromiso, y en cambio se había convertido en una cadena. En la segunda noche Claire sacó de su bolso una caja pequeña, dentro había $3,000 en billetes de 20 y 50. Mi dinero para escapar, explicó, llevo 8 meses ahorrando, tomando $20 de vez en cuando del dinero del supermercado. Brandon no revisa los recibos con tanto detalle, iba a huir, solo nunca encontré el valor. Pero encontraste el valor para venir a mí, le respondí, eso te costó todo lo que tenías. A la mañana siguiente, la mañana en que debía regresar a la casa de los Morrison, llevé a Claire primero a casa de la tía Patricia. Nuestra tía no hizo muchas preguntas, simplemente la abrazó con fuerza y prometió mantenerla a salvo, y la expresión de alivio en el rostro de Claire cuando entendió que no tendría que volver a ese lugar casi me hizo llorar. Ahora estaba sola en el automóvil de Claire, conduciendo hacia la casa de los Morrison, con las manos tan tensas en el volante que me dolían. Al entrar en la entrada pude ver el Mercedes negro de Brandon, estaba en casa temprano. Respiré hondo, revisé mi reflejo una vez más en el espejo, expresión suave, ojos asustados, postura sumisa. Vamos a ver si te gusta pelear contra alguien que sí sabe defenderse, pensé mientras salía del automóvil y caminaba hacia la puerta principal de la prisión de mi hermana. La casa estaba helada, no por la temperatura sino por la sensación, todo se veía perfecto como una revista, paredes color crema, muebles caros, flores frescas en la mesa de la entrada. Pero no había calidez, ni personalidad, ni vida. Dejé mi bolso donde Claire me había indicado, en el banco junto a la puerta y no en la mesa. Reglas, allí todo eran reglas. Escuché la voz de Brandon desde su oficina al fondo del pasillo, estaba en una llamada telefónica riéndose de algo. Y ese sonido me hizo estremecer porque era la misma voz que había amenazado a mi hermana, la misma boca que le había dicho que haría desaparecer su cuerpo. Avancé por la casa en silencio, observándolo todo. La sala parecía una exhibición, un sofá blanco que seguramente no era cómodo, una mesa de café de vidrio sin una sola huella, cada objeto colocado con precisión. En la cocina las encimeras estaban completamente despejadas, ni un plato fuera de lugar, ni un electrodoméstico visible. Claire me había dicho que Brandon odiaba el desorden, pero esto era extremo. Encontré el dormitorio en el piso de arriba y el closet me dijo todo lo que necesitaba saber sobre aquel matrimonio. La ropa de Brandon ocupaba 3/4 partes del espacio, trajes caros, camisas recién planchadas con plástico de tintorería, filas de zapatos, y las cosas de Claire estaban arrinconadas en una esquina pequeña, unos pocos vestidos, algunos jeans, prendas básicas, como si fuera una invitada en su propio hogar. El baño era igual, su colonia, su rastrillo, sus productos invadiendo el mostrador,
Mientras el neceser de Claire estaba escondido en un cajón, escuché pasos en las escaleras y todo mi cuerpo se tensó. El entrenamiento se activó de inmediato evaluando la amenaza, buscando salidas, preparándome para defenderme, pero forcé a mis músculos a relajarse, recordando que debía ser Claire, Claire asustada, Claire sumisa. Brandon apareció en el marco de la puerta y tuve mi primer vistazo real del hombre que había torturado a mi hermana. Era alto, quizá 1,90 m, bien construido como alguien que pasa tiempo en el gimnasio, cabello oscuro peinado perfectamente, reloj costoso, camisa de botones con las mangas remangadas. Atractivo en ese modo pulido y demasiado perfecto, el tipo de hombre que parece tenerlo todo bajo control, pero sus ojos eran fríos, calculadores, analizándome. «Llegas temprano», dijo sin preguntar. Era una afirmación con filo, una prueba. Mantuve la mirada baja tal como Claire me enseñó. «Lo siento. Debería haberme quedado fuera más tiempo. ¿Dónde estabas?» «En el supermercado, comprando cosas para la cena». Me había memorizado esto. Claire había ido de compras el día antes de llegar a mi apartamento, y los víveres seguían en mi refrigerador, pero Brandon no lo sabría. Él me observó durante un largo momento. Su mirada era tan intensa que parecía algo físico, buscando cualquier error, cualquier detalle fuera de lugar. Mi corazón golpeaba fuerte pero mantuve mi expresión controlada, temerosa pero deseosa de complacer. Justo lo que él esperaba. «Bien», dijo al final, «tengo más llamadas, la cena a las 6:30. Por supuesto, ¿qué vas a hacer? Lo decidiré, es tu trabajo». «No». Se alejó y escuché la puerta de su oficina cerrarse. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Primera prueba superada. La tarde avanzó lentamente mientras preparaba la comida, revisando el reloj una y otra vez. Pollo, verduras asadas, arroz, algo simple. Claire me había dicho que Brandon odiaba cualquier cosa demasiado elaborada o exótica. Puse la mesa exactamente como ella me enseñó, tenedor a la izquierda, cuchillo y cuchara a la derecha, vaso en la posición de la 1 en punto. A las 6:25 escuché la puerta de su oficina abrirse y el estómago se me retorció. Él entró al comedor exactamente a las 6:30, miró la mesa y luego me miró. «Huele insípido», dijo mientras se sentaba. «Lo siento. ¿Puedo agregar más condimento?» «No te molestes, me lo comeré». Tomó un bocado y observé su cara con atención, masticando lento, deliberadamente. «Está seco, lo siento. Siempre te disculpas pero nada cambia. ¿Por qué será, Claire?» Su tono era tan casual, como si hablara del clima. «Lo haré mejor, lo prometo». Comió en silencio un rato y yo apenas probé mi comida. Mi apetito había desaparecido. Cada nervio de mi cuerpo gritaba que estaba en peligro, sentada frente a un depredador. «Te estás moviendo diferente hoy», dijo de pronto. «Tu postura es distinta». La sangre se me heló y respondí con la voz más suave que pude. «No sé a qué te refieres». Él entrecerró los ojos y dijo que me veía tensa, nerviosa, más de lo habitual. Dejó el tenedor sobre la mesa y se recostó en la silla. «¿Hay algo que quieras decirme?» «No, solo estoy cansada». «¿Cansada?», lo repitió como si no me creyera. «¿Has hablado con alguien hoy? ¿Con tu hermana quizá?» «No, solo fui a la tienda». «Bien, porque recuerdas lo que dije sobre tu familia. No respetan nuestro matrimonio. Intentan ponerte en mi contra. Es mejor si limitas el contacto». Quise lanzarme sobre la mesa y mostrarle exactamente lo que pensaba de sus reglas y su control, pero lo tragué todo. Asentí y me disculpé otra vez. Después de cenar limpié mientras él veía televisión. Cada movimiento se sentía observado, juzgado. Cuando terminé me senté en el extremo opuesto del sofá intentando hacerme pequeña, invisible. Alrededor de las 9 Brandon apagó el televisor. «Me voy a la cama, no te quedes despierta hasta tarde». Como si fuera una niña que necesitara hora de dormir, asentí y esperé a escucharlo subir las escaleras. Me quedé en esa sala fría y perfecta pensando en mi hermana viviendo así durante años. Cada día caminando sobre cáscaras de huevo, cada momento con miedo. No era extraño que se viera tan vacía. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Claire desde el número de la tía Patricia. «¿Estás bien?». Respondí enseguida. «Bien, no sospecha nada. Por favor, ten cuidado». Borré los mensajes como Claire me había enseñado. Brandon revisaba su teléfono cada noche y no podía dejar evidencia. Alrededor de las 10 subí las escaleras. Él ya estaba en la cama leyendo en su tableta. Fui al baño. Me puse el pijama y al salir fue cuando me agarró del brazo, su mano cerrándose con fuerza alrededor de mi muñeca y tirando de mí hacia la cama. Tropecé y todo mi entrenamiento gritó que debía contraatacar, romper su agarre, defenderme. «Te vi enviando mensajes», dijo en voz baja, mientras apretaba más fuerte. «¿Con quién hablabas?» «Solo con la tía Patricia. Quería saber cómo estaba». «Te dije que limitaras el contacto con tu familia». Sus dedos se clavaron más y pude sentir cómo se formaban moretones. «¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no noto cuando me desobedeces?» «Lo siento». Fue un mensaje rápido. No quise ser grosera. Me jaló más cerca y pude oír su respiración. «¿Crees que eres lista? Pero yo sé todo lo que pasa en esta casa. Sé cada mentira que dices». Apretó aún más y me mordí el labio para no reaccionar.
tú me perteneces, esta casa, tu teléfono, tu vida, todo me pertenece, no lo olvides. Entonces me soltó y me empujó ligeramente. Duérmete. Me metí en la cama con el brazo ardiendo en la oscuridad. Toqué los moretones que ya se estaban formando y pensé en Claire soportando esto, no solo una vez, no solo esa noche, sino una y otra vez durante 2 años. No por mucho más. Prometí en silencio, solo un poco más de tiempo, la semana siguiente fue una clase magistral de tortura psicológica. Brandon no solo controlaba la vida de Claire, la orquestaba, cada detalle, cada minuto, cada respiración debía ajustarse a sus estándares. Aprendí sus patrones. Días buenos donde parecía casi encantador trayendo regalos caros que yo no quería, flores, joyas, un bolso nuevo, cada regalo era una cadena disfrazada de afecto, los presentaba con una sonrisa que exigía gratitud, elogios, reconocimiento de lo afortunada que debía sentirme por tenerlo. Luego venían los días malos, sin advertencia, una toalla mal colgada en el baño, tardar 30 segundos de más en responder cuando me llamaba, mirar el teléfono durante el desayuno. Cada infracción menor resultaba en castigo, a veces verbal, con su voz goteando desprecio mientras enumeraba mis fallas, a veces físico, un empujón, un agarre tan fuerte que dejaba marcas. Una vez me torció el brazo detrás de la espalda hasta que las lágrimas me salieron de los ojos solo porque había comprado la marca equivocada de café, pero yo estaba documentándolo todo. Claire había comprado una pluma cámara meses atrás, demasiado asustada para usarla. Yo no tenía miedo, grabé sus arrebatos, sus amenazas, la crueldad casual que mostraba cuando creía que nadie lo veía. Al tercer día encontré lo que buscaba, el cajón con llave de su mesa de noche. Me tomó 2 horas de búsqueda mientras él estaba en el trabajo para localizar dónde había escondido la llave, dentro de un libro en la estantería, con el interior ahuecado, un movimiento amateur para alguien que creía ser tan listo. Dentro del cajón había una carpeta con el nombre de Claire. Las manos me temblaron mientras abría la carpeta. Había capturas de pantalla de mensajes de texto, datos de seguimiento por GPS que mostraban cada lugar al que Claire había ido durante el último año, notas sobre sus actividades, con quién hablaba, cuánto tiempo estaba fuera. Él había estado vigilando a su propia esposa como si fuera una sospechosa criminal, como si fuera propiedad suya para monitorear y controlar. También había estados bancarios. Las cuentas estaban a nombre de Claire, pero ella no tenía acceso. Cada compra registrada, cada dólar vigilado. Encontré los recibos del supermercado de los que Claire había estado quitando $20 cada vez. Él los había resaltado y había escrito signos de interrogación. Lo sabía. Había sabido que ella escondía dinero y probablemente estaba esperando el momento perfecto para confrontarla. Fotografié todo con la pluma cámara. Cada página, cada documento, cada pieza de evidencia que mostraba la magnitud de su control, debajo de la carpeta. Encontré algo peor, una carta escrita a mano, nunca enviada, con la letra de Brandon, dirigida a la directora de la escuela donde Claire trabajaba. En ella inventaba preocupaciones sobre la salud mental de Claire, su fiabilidad, su capacidad para trabajar con niños. Nunca la había enviado, pero la amenaza era evidente. Si alguna vez ella intentaba irse, si alguna vez se defendía, él tenía armas preparadas. Podía destruir su reputación, su carrera, su credibilidad. Esa noche me reuní en secreto con una mujer llamada Ellen, una defensora de víctimas de violencia doméstica a la que Claire había consultado una vez. Ella le había dado una tarjeta que Claire escondió en un bolso viejo, demasiado asustada para llamar. Yo sí llamé. Nos reunimos en una cafetería a 3 pueblos de distancia mientras Brandon creía que yo estaba comprando víveres. Ellen revisó las pruebas, escuchó mis grabaciones y su expresión se volvió más grave con cada pieza. Esto es bueno, dijo finalmente, realmente bueno, pero en un juicio sus abogados argumentarán que la vigilancia era protectora, no controladora. Dirán que estaba preocupado por ella, que el seguimiento era consensuado. Las grabaciones ayudan, pero necesitamos algo irrefutable. Necesitamos que él amenace explícitamente o admita el abuso en una grabación, algo que su dinero no pueda maquillar. ¿Cómo consigo eso?, pregunté. Tú no, respondió. Es demasiado peligroso. Lleva esto a la policía ya. Consigue una orden de restricción y mantén a tu hermana a salvo. Pero yo sabía que eso no bastaría. La familia de Brandon tenía abogados disponibles en todo momento. Harían esto complicado, caro, prolongado. Claire pasaría años mirando por encima del hombro, temiendo que encontrara una forma de burlar el sistema, temiendo que cumpliera sus amenazas. Yo necesitaba que confesara, que lo dijera en voz alta donde no pudiera negarse. Al 6.º día encontré el dinero de emergencia de Claire, todavía escondido en la caja de tampones donde Brandon nunca miraba. $3,000 que representaban meses de pequeñas rebeliones, diminutos actos de esperanza que indicaban que quizá algún día podría escapar. Algo dentro de mí se quebró al darme cuenta de que ella había planeado huir pero nunca encontró la fuerza. Los patrones continuaron, los cambios de humor de Brandon, sus reglas, su vigilancia constante. Revisaba mi teléfono cada noche, leía mensajes, verificaba el registro de llamadas, exigía contraseñas de cuentas de redes
Sociales. Cuando la tía Patricia envió un mensaje preguntando cómo estaba, Brandon me obligó a borrarlo frente a él y prohibió que respondiera. Tu familia no entiende nuestro matrimonio, dijo, interfieren, es mejor así. Sonreí, asentí, estuve de acuerdo, y por dentro conté las horas hasta que esta pesadilla terminara. El 7º día empezó con normalidad. Brandon se fue a trabajar, limpié la casa según sus estándares, preparé la cena, me mantuve pequeña y obediente, pero cuando volvió esa tarde supe de inmediato que algo había cambiado. Había estado bebiendo, no lo suficiente para tambalearse, pero lo bastante para que sus ojos se vieran vidriosos y sus movimientos flojos. Buscaba una pelea. Este lugar es un desastre, dijo aunque había pasado 2 horas limpiando. Lo siento, ¿puedo ordenar más? Siempre estás con lo siento no arregla nada. Caminó por la sala buscando problemas a propósito. Encontró una revista en la mesa de centro. ¿Qué hace esto aquí? La estaba leyendo, la guardo ahora mismo. Leyendo, levantó la revista y la lanzó al otro lado del cuarto. Mientras yo trabajo todo el día pagando por todo, ¿tú te sientas leyendo revistas? No, solo tomé un pequeño descanso. No me mientas. Su voz pasó de normal a un grito. Puedo ver las mentiras en tu cara. ¿Crees que soy estúpido? Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje. La cabeza de Brandon giró hacia el sonido. Dame tu teléfono. Brandon, probablemente solo es, dámelo. Ahora. Le entregué el teléfono con el corazón desbocado y al mirar la pantalla su rostro se transformó en algo horrible. Tu hermana, has estado hablando con tu hermana. Su mano salió disparada antes de que pudiera reaccionar. Agarró el teléfono y lo lanzó contra la pared. Se hizo añicos. Te dije que no hubiera contacto. Solo envió un mensaje. No respondí. Mientes. Has estado mintiendo todo este tiempo. Avanzó hacia mí y cada instinto gritó peligro. ¿Con quién hablas realmente? ¿Qué estás planeando? Nada. Lo prometo, nada. Su mano subió y conectó con mi rostro. Una bofetada dura y brutal que me giró la cabeza. El dolor estalló en mi mejilla y sentí el sabor metálico de la sangre en mi labio partido. Pero ocurrió algo inesperado. No me desplomé, no lloré, no pedí perdón. Giré lentamente la cabeza para mirarlo de frente, y mis ojos no eran los ojos asustados de Claire, eran los míos, fríos, furiosos. Te equivocaste de gemela, dije en voz baja. La confusión de Brandon duró exactamente un segundo antes de que la rabia la reemplazara. Su mano volvió a levantarse para otro golpe, pero esta vez estaba lista. Bloqueé su brazo, atrapando su muñeca y usando su propio impulso contra él. Los años de entrenamiento se activaron. Di un paso hacia su espacio, enganché mi pierna detrás de la suya y lo hice caer. Su espalda golpeó el piso de madera con un ruido que le arrancó el aire. Antes de que pudiera recuperarse me lancé sobre él, mi rodilla presionada con fuerza contra su pecho inmovilizándolo. Saqué mi teléfono en modo de grabación con el ángulo perfecto para captar ambos rostros. Dilo, ordené. Mi voz no se parecía en nada a la de Claire, no tenía miedo ni suavidad. Di lo que le has hecho a mi hermana, di cómo la golpeas, cómo la controlas, cómo la amenazas. Dilo ahora. Los ojos de Brandon se abrieron, trató de sacudirse, pero presioné más fuerte usando mi peso y la posición. Él era más fuerte, pero yo conocía la fuerza de palanca, conocía la técnica. Suéltame, se agitó con violencia, su rostro poniéndose rojo. Estás loca, quítate, admítelo que le hiciste a Claire. No sé de qué hablas, dijo, pero sus ojos contaban otra historia. Sabía exactamente a qué me refería. ¿Dónde está mi esposa? ¿Qué le hiciste a Claire? Está a salvo, en un lugar donde jamás volverás a tocarla. Ahora habla, dime por qué la lastimaste, dime qué le hiciste. Dejó de forcejear un instante y lo vi calcular, siempre calculando. Esto es una locura. ¿Me estás agrediendo en mi propia casa? ¿Puedo hacer que te arresten? Ah, sí. ¿Quieres llamar a la policía? Por favor hazlo. Me encantaría mostrarles la carpeta en tu mesa de noche. Todos esos datos de vigilancia, el rastreo, el control, cada mensaje que revisaste, cada lugar al que la seguiste. Eso es acoso, Brandon. Eso es ilegal. Su rostro perdió color. Has revisado mis cosas, igual que tú revisabas las de Claire todos los días. Se siente diferente cuando te lo hacen a ti, ¿verdad? Intentó impulsarse otra vez con más fuerza y logró liberar parcialmente un brazo. Su mano se lanzó a mi garganta y por un instante entendí el terror que Claire debió sentir, esos dedos presionando, intentando apretar. Pero yo no era Claire. Agarré su pulgar y lo doblé hacia atrás hasta que gritó y soltó. Luego inmovilicé ambas muñecas y hundí aún más mi rodilla en su pecho. Te gusta lastimar a personas más pequeñas que tú, dije con calma helada. Personas que tienen miedo, personas que no pueden defenderse. ¿Cómo se siente ser tú el que está inmovilizado? Se lo merecía. Las palabras estallaron de su boca, la rabia superando su control calculado. Es mi esposa, se supone que debe obedecerme, respetarme, pero siempre estaba escondiendo cosas, planeando irse. Tenía todo el derecho de disciplinarla. Mi voz salió mortalmente tranquila. ¿Así llamas a asfixiarla hasta que perdía el conocimiento? ¿A golpearla? ¿A amenazar con hacer desaparecer su cuerpo? Ella me empujó a eso,
si solo hubiera escuchado, si hubiera hecho lo que debía, nada de esto habría pasado. Le di todo, una casa hermosa, dinero, estatus, y como me pagó, siendo desagradecida, hablando con su familia a mis espaldas, siendo un ser humano, lo interrumpí, queriendo libertad básica, respeto básico, no puedes probar nada. Su voz cambió, volvió a ser calculadora incluso estando inmovilizado, aunque hubieras grabado esto, que seguro lo hiciste, mis abogados lo destrozarán, fui atacado en mi propia casa, dije lo que fuera para que te quitaras de encima, es coerción, no se mantendrá en un juicio, crees que eres muy listo, ¿verdad? Sé que lo soy, y cuando me levante de aquí tú y tu hermana van a lamentarlo. La puerta principal estalló de golpe. Oficiales de policía entraron corriendo, 3 de ellos seguidos por Ellen, la defensora de violencia doméstica, se movieron rápido, profesionales, rodeándonos. Señora, por favor aléjese, dijo uno, me puse de pie, retrocedí con las piernas temblorosas ahora que la adrenalina empezaba a desvanecerse. Brandon empezó a levantarse cambiando ya al modo encantador, su máscara pública. Oficiales, gracias a Dios que están aquí, esta mujer irrumpió en mi casa y me atacó. Quiero presentar cargos de inmediato. Está peligrosa, claramente inestable. Brandon Morrison, lo interrumpió el oficial principal. Sí, y les digo que, está arrestado por violencia doméstica, agresión, detención ilegal, acoso y amenazas terroristas. El oficial sacó las esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. El rostro de Brandon pasó de encantador a furioso al instante. Esto es ridículo. No pueden arrestarme basándose en la palabra de una mujer loca. ¿Saben quién es mi familia? ¿Saben qué abogados tengo? Sabemos exactamente quién es, señor Morrison. El oficial lo giró y les posó las manos a la espalda. También tenemos grabaciones en las que admite haber abusado de su esposa. Tenemos documentación del acoso y la vigilancia. Tenemos registros médicos que su esposa acaba de entregar, mostrando lesiones consistentes con agresiones repetidas, y tenemos múltiples testigos de sus amenazas. Fui forzado, ella me atacó, todo lo que dije fue bajo presión, la fiscalía revisará la grabación, y todo lo que diga ahora puede y será usado en su contra en la corte. El oficial siguió leyéndole sus derechos mientras Brandon gritaba por encima, esto es una trampa, mi esposa está detrás de esto, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está Claire? Cuando salga de aquí va a pagar por esto, ¿me oyes? Va a lamentarlo. Los oficiales intercambiaron miradas. Esas amenazas también estaban siendo grabadas. Brandon estaba demasiado enfurecido, demasiado acostumbrado a salirse con la suya para darse cuenta de que empeoraba su situación. Mientras lo llevaban hacia la puerta seguía gritando sobre abogados, demandas y como todos íbamos a arrepentirnos. Miró hacia atrás y nuestras miradas se cruzaron. No puedes protegerla para siempre, dijo con una voz fría y segura a pesar de las esposas. Voy a salir, y cuando lo hagas, le respondí, ella tendrá una orden de restricción, pruebas y una hermana que no te tiene miedo. Escogiste a la familia equivocada para aterrorizar. Lo sacaron. La puerta se cerró y de repente la casa quedó en silencio. Ellen se acercó y apoyó una mano suave en mi hombro. ¿Estás bien? Me toqué el labio partido. Lo sentí latir. Estoy bien. Es suficiente. Las pruebas. La grabación. ¿Es suficiente para mantenerlo alejado de ella? Con lo que tenemos ahora, sí, la fiscalía lo está tomando en serio. La familia de él intentará pelear, pero entre las grabaciones, la documentación que reuniste y sus amenazas frente a los oficiales, sonrió con gravedad. Va a ir a prisión. Mis piernas por fin cedieron. Me dejé caer en el perfecto sofá blanco de Brandon y me permití temblar. Lo habíamos logrado. Claire era libre. Gracias por escucharme. Historia 2. Mientras estaba en el hospital luchando por mi vida, mi esposa desde hacía 4 años, permitió que su exnovio se mudara a nuestra casa. Hola a todos. Desperté en la unidad de cuidados intensivos con la columna destrozada y un pulmón colapsado. Llamé a mi esposa, respondió al 7º timbrazo y dijo, honestamente, gane, o muérete ya o recupérate rápido, este limbo es muy inconveniente para mi vida en este momento. Después instaló a su exnovio en nuestro dormitorio, tiró mi ropa y me informó que podría usar el apartamento del garaje cuando regresara. Esta es toda la historia, así que prepárate, porque se vuelve realmente intensa. Yo, hombre de 33 años, trabajo como gerente de operaciones de carga en un importante centro logístico a las afueras de Memphis, Tennessee. Comencé a conducir camiones de reparto a los 19 años y fui ascendiendo pasando por despacho, planificación de rutas y luego la gestión. En la actualidad superviso a unos 70 conductores y personal operativo distribuidos en 2 turnos, ganando casi 6 cifras al sumar bonos y horas extra. Ese salario fue el resultado de años de esfuerzo constante, trabajé turnos dobles, fines de semana y días festivos, dormía 4 horas algunas noches, comía pizza fría en las cabinas de los camiones y pasé mis 20 años construyendo un futuro mientras muchos otros estaban de fiesta.
A los 30 ya tenía una casa completamente pagada, y $240,000 en efectivo por una vivienda de 3 habitaciones y 2 baños en Bartlett, un vecindario agradable, con buenas escuelas y una calle tranquila. 15 años ahorrando cada dólar me permitieron lograrlo. Conduje la misma Ford Ranger deteriorada desde los 17 hasta los 29 años, viví con mi tío después de terminar la secundaria, comía ramen y huevos, nunca salía y no compraba nada que no fuera estrictamente necesario. Mi tío León me crió tras la muerte de mis padres en un accidente automovilístico cuando yo tenía 14 años. Era camionero de larga distancia y pasaba la mayor parte del tiempo fuera, pero me enseñó algo muy claro: posee tus bienes por completo, no le debas nada a nadie y protege lo que es tuyo como si tu vida dependiera de ello. Le hice caso, y a los 30 tenía una casa pagada, una F-150 del año 2021, $60,000 en ahorros, cuentas de jubilación sólidas y ninguna deuda, todo a mi nombre. Conocí a tía en 2018, yo tenía 28 años y ella 30. Parecía una mujer sensata, sin dramas con exparejas, conducía un Camry práctico y hablaba de presupuestos y responsabilidad. Después de ver a mi tío pasar por 2 divorcios, aquello me pareció perfecto. Salimos durante 2 años, se mudó conmigo después de 18 meses y me casé con ella en 2020. En 2022 la casa necesitaba varias reparaciones, cimientos, techo nuevo y actualización del sistema de climatización, lo cual requería unos $50,000. Mis ahorros disminuyeron y tía ofreció contribuir con los suyos, refinanciamos para cubrir la diferencia y fue entonces cuando su nombre se añadió a la escritura. Mi tío León me habría reprendido duramente si lo hubiera sabido. Todo cambió a partir de ese momento. El jueves 2 de noviembre de 2024, mientras realizaba las revisiones finales antes de terminar mi turno, caminaba por el área principal de distribución asegurándome de que el equipo nocturno tuviera todo lo necesario. Uno de los empleados nuevos estaba reposicionando un palé cargado con el montacargas, un equipo industrial con piezas de acero de aproximadamente 818 kilogramos en total. El palé estaba mal apilado, lo noté de inmediato, la distribución del peso era pésima y todo estaba inclinado. Me acerqué para detenerlo antes de que alguien resultara herido, pero no llegué a tiempo. La carga se desplazó de golpe, las horquillas se inclinaron y todo cayó directamente sobre mí. Cientos de kilogramos de acero, inercia y física. No tuve tiempo de apartarme, escuché como mi columna crujía antes de sentir cualquier otra cosa y luego todo se volvió completamente blanco por el dolor. Mi espalda quedó destrozada, 3 vértebras comprimidas, después el peso golpeó mi pecho, mis costillas se rompieron y mi pulmón colapsó. No podía respirar, solo permanecía ahí atrapado bajo el peso mientras todos entraban en pánico. Los paramédicos llegaron en 9 minutos, que parecieron 9 horas. Esa misma noche me realizaron una cirugía de emergencia, estabilizaron el pulmón, colocaron varillas en mi columna y atendieron las costillas fracturadas. Más tarde los médicos me dijeron que lo normal habría sido quedar paralizado, que debería haber muerto en el suelo del almacén. Desperté 4 días después en la unidad de cuidados intensivos, todo dolía, respirar dolía, existir dolía. No podía moverme sin sentir que me desgarraban. Había máquinas por todas partes y tubos colocados en lugares que no deberían existir. Lo primero que hice fue llamar a mi esposa, tía. Contestó al 7º timbrazo. No dijo estás bien, ni gracias a Dios que estás vivo. Solo dijo que. Le dije, soy yo, estoy despierto, estoy estable, los médicos dicen que estaré aquí un tiempo, pero voy a recuperarme. Hubo silencio, un silencio largo. Le pregunté por qué no estaba allí. Ella suspiró como si le hubiera pedido que condujera hasta Alaska. Gane, la gasolina está cara y ese hospital está a 40 minutos, y honestamente no eres la prioridad en este momento. Pensé que estaba bromeando, tía a veces tenía un humor oscuro, con un sentido del momento bastante inapropiado, pero continuó, honestamente, Gane, o muérete ya o recupérate rápido, este limbo es muy inconveniente para mi vida. Tenemos cosas pasando aquí, no puedo abandonar todo porque decidiste colocarte debajo de un palé que se caía. Escuché risas al fondo, la risa de un hombre, voz profunda, definitivamente no era la televisión. Tía colgó. Me quedé mirando el techo durante 1 hora, la morfina me nublaba todo, pero esa llamada quedó grabada con una claridad absoluta. Cuando mi esposa me dijo que me diera prisa y me muriera, y había un hombre en mi casa, mi prima Jordan llamó esa tarde. Ella es asistente legal, vive a unos 30 minutos de mi casa y hemos sido cercanos desde que éramos niños.
Tiene 3 años más que yo, es increíblemente inteligente y vio a través de tía desde el primer día, aunque guardó silencio por mi bien. Gane, pasé por tu casa esta mañana. Hay un Nissan Altima plateado y destartalado en tu entrada. ¿No es el coche de tía? ¿Quién conduce un Nissan de 20 años? No lo sé, y menos a las 10 de la mañana de un jueves. La voz de Jordan se volvió firme. Revisé tu cuenta conjunta, como me pediste cuando configuramos acceso para emergencias el año pasado. Falta dinero, mucho. Yo pregunté cuánto. 9,000 en 3 semanas. Cargos en joyerías, restaurantes de lujo, boutiques de diseñador, un hotel en Nashville el fin de semana pasado. Jordan preguntó, Gane, ¿qué demonios está pasando? Fue entonces cuando todo encajó, la risa masculina, el tono indiferente, el dinero faltante, el Nissan en mi entrada. Tía no estaba estresada, estaba ocupada paseándose mientras yo trabajaba hasta el agotamiento para mantener la casa. Jordan, ¿puedes hacer algo por mí? Observa la casa cuando puedas, sin que se note, solo pasa en coche. Ella preguntó si creía que tía me estaba engañando. Yo respondí que lo sabía. Jordan llamó esa misma noche. El Nissan sigue ahí. Ahora está en tu garaje. Vi la puerta cerrarse, alguien lo movió dentro de tu garaje, donde guardabas todas tus herramientas, donde estaba tu banco de trabajo, donde construiste la mitad de los muebles de esa casa. Una semana después, Jordan consiguió un nombre, Dani, un aspirante a modelo que intentaba entrar en la industria, de 26 años, que publicaba constantemente en Instagram, selfies, fotos de estilo de vida y tonterías motivacionales sobre manifestar éxito y construir tu marca, por supuesto. Jordan también encontró boletos de avión a Miami, 2 boletos programados para el mes siguiente, en primera clase, pagados con mi dinero. Esa noche, acostado en la cama del hospital, tuve un momento en el que simplemente me rompí, no llorando, sino con una rabia pura, de esa que te hace ver todo blanco. Estaba solo, sin poder caminar, apenas pudiendo respirar, y mi esposa planeaba unas vacaciones con otro hombre usando el dinero que yo casi había muerto ganando. Esa rabia se convirtió en una calma fría, en una concentración absoluta. Saqué mi teléfono y empecé a planear, no solo el divorcio, sino todo. La mejor amiga de tía apareció en el hospital. Megan, una maestra de educación infantil a la que conocía desde que tía y yo empezamos a salir, siempre había sido amable y tenía su vida en orden. Entró en mi habitación el día 9 llevando comida de un restaurante de verdad. Hola, Gane. Yo le pregunté qué hacía allí. Escuché que casi mueres y pensé que alguien debería revisarte, ya que tu esposa aparentemente no puede molestarse. Dejó la comida, tomó una silla y se quedó. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Tía publicó en Instagram que necesitaba tiempo para sí misma mientras tú estabas aquí. La enfrenté y me bloqueó. Así que pensé que debería venir para ver cómo estabas en realidad. Hablamos 1 hora, me hizo preguntas reales sobre el accidente, la cirugía y la recuperación. Luego se fue, sin más. Regresó 3 días después con un paquete de cuidados, libros, buenos refrigerios y un cargador de teléfono, y volvió a irse. Durante su tercera visita, le pregunté por qué hacía todo eso. Ella respondió, porque alguien debería hacerlo y porque tengo que decirte lo que realmente está pasando en tu casa. Le pedí que me lo dijera. Dani vive allí a tiempo completo. Su coche está en tu garaje todos los días. Pasé ayer y los vi en tu terraza trasera haciendo una parrillada, actuando como si fueran los dueños del lugar. Pregunté si todos lo sabían. Todos los que importan, Tommy lo sabe, Jordan lo sabe, tus compañeros de trabajo lo saben. La única persona que parece no saberlo eres tú, porque estás atrapado aquí. Luego me preguntó qué iba a hacer. Respondí que todo lo necesario. Saqué mi teléfono, accedí a la cuenta conjunta y descargué 8 meses de estados financieros. Tía había gastado más de $23,000 en 4 meses, en restaurantes caros, hoteles, joyería, ropa de diseñador, paquetes de spa y boletos de avión en primera clase. También comencé a grabar llamadas, todas. Mi teléfono tenía una función de grabación integrada, descargué una aplicación y la configuré en automático. Cada conversación con tía desde ese momento quedó guardada. Llamé a un abogado de divorcios, encontré uno en línea que se especializaba en casos brutales. Llegó al hospital 2 días después, con la actitud de alguien que disfruta destruyendo personas legalmente. Permítame asegurarme de entender, dijo revisando sus notas. La esposa no ha visitado ni una vez, le dijo que muriera más rápido,
está vaciando cuentas, hay una aventura evidente, se quitó el anillo de matrimonio y está en la escritura. Le expliqué que habíamos refinanciado y su nombre se añadió. Él asintió. Chanasí es un estado de distribución equitativa, pero tenemos munición, abandono durante una crisis médica, adulterio, mala conducta financiera, abuso emocional. Esto va a ser interesante. Le pregunté qué necesitaba. Todo. Cada dólar faltante, cada comentario cruel, cada visita omitida, estados bancarios, mensajes de texto, registros de llamadas, publicaciones en redes sociales, fotos, videos, documentación. Construyame un arsenal. Y le construyo una armería. Jordan se convirtió en mi operativa en el terreno. Pasaba en coche por la casa todos los días, tomaba fotografías del Nissan destartalado de Danny, documentaba las horas de llegada y salida, encontró sus cuentas en redes sociales y descargó todo antes de que él pudiera eliminarlo. Danny publicaba contenido de modelaje constantemente, selfies, fotos de portafolio, imágenes de estilo de vida con frases inspiradoras, pero Jordan notó algo. En los fondos de varias publicaciones aparecían el patrón de granito de mi encimera de cocina, las obras de arte específicas de mi sala de estar y el diseño de la barandilla de mi terraza trasera. Estaba tomando fotografías de modelaje y contenido personal dentro de mi casa sin darse cuenta de que los detalles eran reconocibles. Una de sus publicaciones, de hace 2 semanas, mostraba una selfie frente a un espejo con la frase, renové toda mi configuración este año, nueva energía, nuevo espacio, nueva mentalidad, tomada con el espejo de mi dormitorio claramente visible detrás de él. Al abogado le encantó. Mientras tanto, los médicos tenían buenas noticias, mi recuperación progresaba más rápido de lo esperado. Mi edad, mi condición física previa al accidente y mis hábitos saludables estaban ayudando. En vez de 8 semanas, estimaban 6. 6 semanas y estaría lo suficientemente móvil para manejar mis asuntos personalmente. Me esforcé más en la terapia física, cada sesión dolía, cada movimiento me recordaba lo que tía había hecho mientras yo luchaba por volver a caminar. Usé ese dolor y lo convertí en combustible. La semana 6 llegó más rápido de lo previsto, los médicos me dieron el alta con restricciones, nada de levantar peso, actividad ligera y terapia física 3 veces por semana. Aún así, seguía experimentando un dolor considerable y movilidad limitada, pero lo suficiente para caminar y conducir distancias cortas. Firmé los documentos de alta. Tommy vino a recogerme y Megan estaba en el asiento del pasajero. ¿A dónde vamos?, preguntó Tommy. A casa. Necesito ocuparme de algo. Condujimos hasta mi casa. El Nissan viejo de Danny estaba en la entrada, a las 2 de la tarde de un martes. Por supuesto que estaba allí. Caminamos hacia la puerta principal, usé mi llave y entré. La casa se veía diferente, las fotos mías habían desaparecido, reemplazadas por imágenes de tía y Danny de vacaciones, en restaurantes, viviendo su mejor vida con mi dinero. Mi perro, Bear, se volvió loco al verme. Pastor alemán de 5 años, saltó casi derribándome, gimoteando y girando en círculos. Lo abracé y dejé que me lamiera la cara. Hola, amigo, ya estoy en casa. Escuché voces arriba, tía y Danny en mi dormitorio. Tommy me miró. Terminemos con esto. Subí las escaleras, cada paso dolía, mi columna no estaba completamente curada, pero la rabia es mejor que la morfina a veces. Abrí la puerta del dormitorio. Tía estaba en la cama, con ropa deportiva, desplazándose por su teléfono, Danny estaba en mi baño, posando frente al espejo y tomando selfies. Ambos se quedaron congelados al verme. Gane, la voz de tía se quebró. ¿Qué haces aquí? Vivo aquí, ¿qué hace este payaso aquí? Danny salió del baño. Cuerpo delgado, cara de chico bonito, ese aire de modelo frustrado, trató de parecer intimidante. Mira, hombre, tía y yo estamos juntos ahora. Debes aceptar eso y seguir adelante. ¿Seguir adelante de mi casa? Él respondió, ella me dijo que ustedes básicamente eran compañeros de piso, que este era también su lugar, así que sí, avanza. Se acercó, invadiendo mi espacio, incluso puso su mano en mi pecho. Este es mi espacio ahora, mi chica, mi vida, tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste siendo un adicto al trabajo que no podía satisfacer a su esposa. Miré su mano en mi pecho y luego a él. Quita tu mano. Él respondió, acabas de salir del hospital y apenas puedes mantenerte en pie, así que será mejor que te vayas antes de que... Lo interrumpí, ¿te dijo que tengo cámaras? Señalé la esquina del dormitorio.
Sensores de movimiento, almacenamiento en la nube. Han estado grabando desde el día que salí hacia el hospital. Cada noche que has pasado en mi cama, cada mañana que has caminado por mi casa como si fuera tuya. Todo guardado, todo con registro de tiempo. No tenía cámaras, pero Danny no lo sabía. Su rostro se puso pálido. Tommy se situó en la puerta detrás de mí, un hombre de 1,90 m, más de 108 kilos, mecánico diésel, brazos de hierro, recién salido de un día completo de trabajo, sin una sola lesión y muy interesado en cómo iba a desarrollarse la situación. La mano de Danny cayó de mi pecho. Miró a tía, ella apartó la mirada. Tienes que irte, dijo Danny, pero su voz había perdido toda seguridad. Esto es incómodo para todos. Tía gritó, díselo, cariño. Yo respondí, tienes razón, es incómodo. Así que esto es lo que va a pasar, vas a tomar tu equipo de cámara y toda la basura que hayas traído a mi casa y te vas ahora. Danny preguntó, ¿o qué? O llamo a la policía y te arrestan por allanamiento. Luego envío todas esas grabaciones de cámara a cada agencia de modelaje y cada director de casting en Memphis, para que vean que su aspirante a modelo ha estado viviendo en la casa de una mujer casada, publicando contenido desde propiedad ajena, aceptando regalos comprados con el dinero de otra persona. Me pregunto cómo vería la industria algo así. La mandíbula de Danny se tensó. Quería desafiarme, quería hacerse el duro, pero la realidad estaba cayendo sobre él, Tommy bloqueando la puerta, yo con fundamentos legales, las cámaras que él creía reales, las pruebas que él mismo había publicado en redes sociales. Miró a tía. Me dijiste que él no iba a volver. Ella respondió, llegó antes, solo quédate, por favor. Llegó temprano. La voz de Danny se elevó, salió del hospital, tía, ¿el hospital? Me dijiste que estaría allí meses. Dijiste que estaba prácticamente paralizado. Dijiste que teníamos tiempo. Danny, por favor, ¿qué más me mentiste? ¿Fue algo real o solo fui tu boleto de comida mientras tu esposo se recuperaba? Fue real, te amo, respondió ella. Me voy. Todo esto es una locura. No vales la pena arruinar mi imagen. Tía se levantó de un salto siguiéndolo. Danny, espera, no te vayas, él no puede simplemente. Danny salió por la puerta principal, lanzó su bolso al Nissan y tía ya estaba en la entrada, descalza, llorando, rogándole que se quedara. Él salió tan rápido que dejó marcas en el asfalto. Yo estaba en el marco de la puerta del dormitorio, apoyado con la mano, tratando de controlar mi respiración. Todo dolía, la subida de las escaleras había exigido demasiado a mi cuerpo, mi espalda gritaba, pero estaba de pie. Tommy estaba a mi lado. ¿Estás bien? He estado mejor, pero estoy de pie. Tía volvió a entrar llorando, lágrimas reales, desesperada. Intentó pasar hacia el dormitorio, pero bloqueé la entrada. Gane, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Qué me dijiste que me apresurara a morir? ¿Qué metiste a tu ex en mi casa? ¿Qué gastaste $23,000 de nuestro dinero en él? Estaba confundida, cometí errores. Tomaste decisiones. Decisiones calculadas. Saqué el teléfono, llamé al abogado y puse la llamada en altavoz. Ya está. Ella está aquí. Él se fue. Empieza el proceso. Ya está iniciado. Los documentos se presentaron esta mañana. Ella será notificada mañana. El rostro de tía se volvió pálido. ¿Me estás divorciando? ¿Pensaste que no lo haría? Pero la casa, comencé a bajar las escaleras. Ella me siguió todavía llorando, todavía rogando. Gane, ¿a dónde voy a ir? No tengo a dónde. Me detuve al final de la escalera y la enfrenté. Bien. El apartamento del garaje. Puedes quedarte allí hasta que el divorcio finalice y decidas tu próximo paso. Su rostro quedó vacío. ¿Qué? Lo oíste. El garaje. Ese es el lugar donde tú me dijiste que dormiría cuando saliera del hospital, así que ahora tú dormirás allí. Tiene un baño, un mini refrigerador y un sofá cama. En realidad mereces menos. No puedes hablar en serio. Totalmente en serio. Estoy siendo generoso. Podría llamar a la policía y sacarte totalmente. Esta casa también es mía. Por ahora. Ya veremos qué dice el juez. Pero hasta entonces, no vas a dormir en mi cama, ni comer mi comida, ni respirar mi aire. Garaje. Tómalo o déjalo. Tommy y Megan estaban en la sala ahora.
La expresión de Megan era indescifrable, pero había algo parecido a satisfacción en sus ojos. Megan y Tammy comenzaron a mover las pertenencias de tía al garaje, no fuera de la casa, solo al apartamento convertido, el mismo donde ella me dijo que me recuperaría de haber estado casi paralizado. Ropa, zapatos, maquillaje, todo lo personal. Tomó unas 2 horas. Yo supervisaba, mi espalda no podía soportar mucho peso aún. Durante esas 2 horas, tía intentó de todo, llorar, suplicar, prometer cambiar, amenazar con acciones legales, manipular emocionalmente con nuestra historia. Luego cambió de táctica. ¿De verdad vas a tirar 7 años por un error? Estaba asustada, Gane. Te estabas muriendo y no sabía cómo manejarlo. La gente hace locuras cuando tiene miedo. No estabas asustada. Estabas de compras en Miami. Me agarró del brazo, me aparté. Ya sé de qué se trata todo esto. Es por esa bruja de Megan que está tratando de separarnos. ¿Por qué está siquiera aquí? No te atrevas a decir eso de ella. Solo intenta ayudar. ¿Ayudar? Ella te quiere para ella. Ha estado esperando esto. Se presentó en el hospital cuando tú no pudiste molestarte. Ella llevó comida, se preocupó. Eso es más de lo que tú hiciste jamás. Gane, por favor, haré cualquier cosa. Iré a terapia, cortaré a Danny completamente, conseguiré un trabajo, demostraré que puedo cambiar. Solo dame otra oportunidad. No dije ni una palabra. Solo seguí indicando cosas a Tammy y Megan. Cuando terminamos, cambié las cerraduras, nuevos cerrojos, nuevas manijas. Tammy hizo la instalación mientras yo lo guiaba. El apartamento del garaje tenía una entrada independiente, ella podría entrar y salir sin acceder a la casa principal. Perfecto. El contrato termina cuando finalice el divorcio, le dije a través de la puerta del garaje. Ni un día más. Si intentas entrar a la casa principal, llamo a la policía, ¿entendido? Sin respuesta. ¿Entendido? Sí, respondió con una voz pequeña y rota. Bien. Esa noche dormí en mi cama por primera vez en 6 semanas, con Bear acurrucado a mi lado. Todo estaba en silencio. Todo era mío de nuevo. Megan durmió en la habitación de huéspedes, no preguntó, solo se quedó, como si supiera que necesitaba a alguien que no fuera a abandonarme. La dinámica era perfecta en el peor sentido posible. Cada mañana tía tenía que pasar frente a la casa principal para llegar a su coche, cada mañana veía las luces de la cocina encendidas, me veía preparando café, veía el coche de Megan en la entrada donde antes estaba el Nissan destartalado de Danny. Jordan vino una tarde, aproximadamente una semana después de que regresé. Pasó caminando junto a tía que salía del garaje. Tía intentó decir algo. Jordan ni siquiera la miró. ¿Sigue viviendo en el garaje?, preguntó cuando entró a la casa. Sí. El divorcio aún no está finalizado. El juez dijo que puede quedarse en la propiedad hasta que todo se resuelva, ya que su nombre está en la escritura. Así que obtiene el garaje. Tommy vino ese fin de semana para ayudarme con algunos trabajos en la terraza trasera. Estábamos allí asando carne, tomando refrescos, riendo sobre historias viejas, con Bear corriendo por el jardín. Vi a tía observándonos desde la ventana del garaje. No podía escuchar lo que decíamos, no podía unirse, solo podía ver la vida avanzando dentro de la casa donde solía vivir, la casa que había entregado a su amante, la casa que ahora volvía a ser mía. Megan empezó a venir más seguido, no todos los días, pero con regularidad, traía la cena a veces, veíamos películas, hablábamos. Nada serio aún, solo algo cómodo, sencillo. Pero tía veía su coche, veía las luces encendidas hasta tarde, podía vernos en el sofá a través de la ventana de la sala si pasaba en el ángulo correcto. Una noche, aproximadamente 3 semanas después de que regresé a casa, alguien llamó a la puerta. Megan estaba en la cocina preparando pasta. Abrí la puerta, tía estaba allí, con el cabello desordenado, los ojos rojos, luciendo destrozada. Necesito usar la ducha. La del garaje no funciona bien. Llama a un plomero, tía. No es mi problema. Resuélvelo. Intenté cerrar la puerta, pero puso su mano. ¿Puedo al menos conectarme al wifi? No puedo pagar mi factura del teléfono este mes y necesito internet para buscar trabajo. No Gane, por favor. Estoy tratando de arreglar mi vida. Solo lo que necesitas es entender las consecuencias. El garaje tiene todo lo que necesitas, agua, electricidad, baño. Es más de lo que tú me ibas a dar.
Detrás de mí, Megan apareció en el pasillo. Tía la vio. Sus miradas se cruzaron. La expresión en el rostro de tía era indescriptible, incredulidad, rabia, todo golpeando al mismo tiempo. Megan, ¿qué haces aquí? Megan ni se inmutó. Hola, tía. Estoy preparando la cena, ¿necesitas algo? Las manos de tía temblaban. ¿Te estás quedando aquí a veces? Eso es un problema, respondió Megan. Eras mi mejor amiga. Era. En pasado. Tú tomaste tus decisiones y yo tomé las mías. Tía me miró, luego miró a Megan, luego a la casa detrás de nosotros, la casa donde solía vivir, la vida que solía tener. ¿Eso es lo que quieres?, me preguntó con la voz quebrada. Ella, después de todo lo que... Después de todo lo que tú hiciste, sí. Esto es exactamente lo que quiero. Alguien que esté presente. Alguien que no me diga que me muera rápido. Alguien que realmente se preocupe. Cerré la puerta. Tía se quedó allí un minuto, podía ver su sombra a través del vidrio esmerilado. Luego regresó al garaje. Cenamos en silencio, pero era ese tipo de silencio cómodo que solo existe con personas que realmente entienden. La primera sesión de mediación se programó para la semana 12. Tía llegó con su abogada, traje caro, bolso de diseñador, sonrisa confiada. Pensaba que tenía ventaja porque su nombre estaba en la escritura. Mi abogado y yo nos sentamos frente a ellas. La abogada de tía empezó fuerte: mi clienta está dispuesta a pasar por alto las condiciones de vida hostiles si su cliente acepta una división estándar 50-50 y acceso inmediato a la residencia principal. Condiciones de vida hostiles. Mi abogado sonrió. ¿Se refiere al apartamento del garaje que su cliente específicamente designó como el lugar donde mi cliente debería vivir al ser dado de alta del hospital? El mismo apartamento que ella ocupa ahora, ¿cómo es eso hostil? La abogada de tía cambió de postura. Mi clienta está prácticamente sin hogar. Su clienta tiene refugio, servicios y baño en una propiedad que ella parcialmente posee, sin costo alguno durante el proceso de divorcio. Eso es más generoso de lo que reciben la mayoría. Ella vive en un garaje mientras su esposo exhibe a su nueva novia en la residencia conyugal. Su residencia, corrigió mi abogado, que él compró 7 años antes de que el nombre de su cliente estuviera en la escritura. Y con respecto a la supuesta nueva novia, mi cliente tiene derecho a recibir invitados en su propia casa. A menos que su clienta quiera hablar de quien vivía en esa casa mientras mi cliente estaba hospitalizado. El rostro de tía se volvió rojo. Su abogada intentó otro enfoque: bien. División de bienes 50-50. ¿Como la división 50-50 de visitas al hospital?, preguntó mi abogado. Su clienta tuvo 0. Los asuntos personales no son relevantes para la división de bienes. La ley de Tennessee no está de acuerdo. El abandono durante una crisis médica es absolutamente relevante. También lo es el adulterio. También lo es la mala conducta financiera. Mi abogado sacó su teléfono y presionó reproducir. La voz de tía llenó la sala: honestamente, gane, o muérete ya o recupérate rápido, este limbo es realmente inconveniente para mi vida ahora mismo. La grabación era nítida. El color desapareció del rostro de tía. Su abogada parecía querer desaparecer. Mi abogado continuó: tenemos 6 semanas de documentación, 0 visitas, múltiples declaraciones grabadas, evidencia de adulterio continuo. Su clienta metió a su novio en la propiedad conyugal a los pocos días del accidente. Deslizó impresiones de las capturas de pantalla, publicaciones de Dani en Instagram con mi cocina visible, mi obra de arte del salón, mi terraza trasera, todo con fechas y marcas de tiempo. Luego los estados bancarios, cargos de tarjeta, recibos de hotel, cuentas de restaurantes, el viaje a Miami, todo resaltado. La abogada de tía la llevó a un lado para una consulta de emergencia. Volvieron luciendo derrotadas. Estamos dispuestos a ofrecer una división 70-30. Ella se queda con la casa y él recibe el 70% de los activos líquidos. No, dije. Quiero la casa. Tía se rió, una risa real. No puedes pagarla sin mí. La pagué en efectivo originalmente. Puedo refinanciar solo con mis ingresos. A diferencia de ti, yo sí tengo empleo estable y ahorros que no fueron desperdiciados en una aventura. Mi abogado deslizó más documentación, cada cargo analizado, su gasto frente a sus ingresos. Las cifras eran devastadoras. Su clienta gastó más de $23,000 en 4 meses en una aventura mientras mi cliente estaba hospitalizado. Un juez la destruirá.
La reunión terminó con tía llorando, su abogada desesperada y mi abogado sonriendo. Salimos y él parecía satisfecho. Van a llegar a un acuerdo. Ella sabe que está acabada. Dale una semana. Tenía razón. 5 días después, la abogada de tía llamó con una oferta. Tía se queda con su coche, sus pertenencias personales y $30,000 en efectivo. Yo me quedo con la casa, mi camioneta, Bear, las cuentas de jubilación y los activos restantes se dividen 70-30 a mi favor. Ella cubre sus propios honorarios legales. Contraoferta, dije. Todo lo que acaban de proponer, pero ella refinancia la casa a mi nombre únicamente dentro de 60 días o fuerzo una venta. Y quiero por escrito que Danny Patterson no tiene permitido pisar esta propiedad nunca más y que ella abandone el apartamento del garaje dentro de 2 semanas de firmar. 20 minutos después llamaron de vuelta. Aceptan. Debe querer terminar esto cuanto antes. El divorcio se finalizó 3 meses después. El día que tía se mudó del garaje fue satisfactorio de una forma que ni siquiera sé describir. Observé desde la ventana de la cocina mientras cargaba su coche. Megan estaba sentada en la barra con una taza de café, mirando también. Tía miró la casa principal por última vez antes de irse, su rostro era un desastre, lágrimas, rabia, arrepentimiento. Todo, pero demasiado tarde. Esa tarde caminé hasta el apartamento del garaje. Estaba vacío, limpio. Dejó la llave en el mostrador. Me quedé allí un minuto. Ese espacio, exactamente ese espacio donde ella quería que yo viviera mientras me recuperaba de quedar casi paralizado. En cambio, fue ella quien vivió allí. Observó la vida continuar sin ella. Vio a su mejor amiga ocupar su lugar. Vio cómo todo lo que había destruido se reconstruía, mejor que antes. Poético ni siquiera empieza a describirlo. 6 meses después de que el divorcio se finalizó, estaba de pie en mi casa, completamente mía otra vez, refinanciada solo a mi nombre, cada habitación renovada, muebles nuevos, pintura fresca, 0 recuerdos de tía excepto la lección que me dejó. Bear tirado en el sofá nuevo. Tommy y Jordan vinieron a cenar. Megan también estaba allí. Habíamos pasado más tiempo juntos, pero manteniéndolo casual, sin presión, sin prisa, solo viendo hacia donde íbamos de forma natural. «Te ves bien», dijo Jordan. «Mejor que en años». «Me siento bien. La espalda está al 70%. La terapia física está funcionando». Volví al trabajo a tiempo completo. «¿En tareas ligeras?», preguntó Tommy. «No. De nuevo como gerente de operaciones. Incluso me dieron un aumento». Tommy ayudaba a poner la mesa. «Escuché que tía lo está pasando mal. No es mi problema». Danny dejó de intentar ser modelo. Alguien envió capturas de sus publicaciones de Instagram a fotógrafos y agencias locales. «Ya sabes cuáles», añadió Jordan. «Las que mostraban mi cocina y mi sala de estar en el fondo». La información corrió rápido en la escena del modelaje en Memphis. Nadie quería trabajar con él después de eso. Luego los comentarios de su Instagram se volvieron un infierno. La gente encontraba sus publicaciones y lo destrozaba. «Linda cocina, hermano. Es tuya». Imagínate robarle la casa a alguien para crear contenido. Una y otra vez. Él eliminaba los comentarios, pero seguían llegando. Al final hizo su cuenta privada, luego la borró por completo. Toda su imagen pública se basaba en éxito y en mejorar su estilo de vida, y ahora todos sabían que era falso. Trabaja en una tienda de telefonía en Córdoba ahora, ganando $12 la hora. Todavía conduce ese Nissan destartalado, pero ahora casi no puede pagar la gasolina. Jordan sirvió té helado. Lo del modelaje simplemente murió en silencio. No estaba recibiendo devoluciones de llamada antes de todo esto, y definitivamente no después. Lo último que escuché es que dejó de mencionarlo por completo. Era simplemente otro tipo que pensó que tendría éxito y no lo tuvo, excepto que este se hundió a sí mismo acostándose con una mujer casada y publicando las pruebas en línea. Ella intentó llamar la semana pasada, añadió Tommy. 12 veces. Quería disculparse, ver si la ayudarías económicamente. Tiene mi número bloqueado. Desesperada, justo entonces, mi teléfono sonó. Número desconocido. Lo dejé sonar una vez, 2 veces. En el tercer timbrazo respondí en altavoz. «Gane», la voz de tía temblaba, rota. «Gane, por favor no cuelgues». Todos en la mesa se quedaron en silencio. «¿Qué quieres, tía?».
Necesito ayuda. Estoy en un lugar realmente malo. Reposeyeron mi coche. Estoy atrasada con la renta en la casa de mis padres. Danny se fue y se llevó muchas de mis cosas. Mi crédito está destruido. No puedo conseguir aprobación para nada. No tengo a nadie más a quien llamar y eso es mi problema. ¿Por qué? Porque estuvimos casados, porque teníamos historia, porque cometí errores, pero lo siento. Lo siento muchísimo, Gane. Fui horrible contigo, lo sé. Fui egoísta y cruel y arruiné todo. Me dejé llevar por algo estúpido con Danny y no significó nada. Tiré a un buen hombre por nada. Tommy, Jordan y Megan me observaban, esperando. Sé que fui terrible. No sé qué estaba pensando. Pero me estoy ahogando, perdí todo. Solo necesito ayuda para volver a ponerme en pie. Tal vez $5,000 para cubrir lo que debo a mis padres y recuperar mi coche. Te lo pagaré, lo prometo. He estado trabajando en mí misma, entendiendo lo que hice mal. Quiero enmendar las cosas, no por algo a cambio, solo porque es lo correcto. Dejé que el silencio se alargara. Podía oír su respiración, la desesperación. Por favor, Gane. Sé que no lo merezco, pero te lo ruego. Siempre fuiste el fuerte, el responsable, el que tenía su vida en orden. Te pido que seas esa persona una vez más. Por favor, tienes razón en algo. ¿En qué? En que no lo mereces. Entonces, ¿me ayudarás? No, Gane, por favor, estoy viviendo con las consecuencias todos los días. Perdí todo por lo que hiciste. Averígualo, como tuve que averiguar cómo sobrevivir a lo que me hiciste pasar. Hubo una larga pausa. Luego su voz se volvió más pequeña, más débil. Todavía tengo pesadillas sobre vivir en ese garaje. Verlos a ti y a Megan por las ventanas. Escucharlos reír mientras yo estaba allí afuera en el frío. Ver lo que perdí cada día. Fue una tortura. ¿Te refieres al garaje que me dijiste que sería mi hogar cuando estaba paralizado? Sí, ¿cómo te fue allí? Gane, te lo ruego, colgué. Tommy estaba sonriendo. Jordan levantó su vaso de té helado. Megan simplemente sonrió. Hiciste lo correcto. Levanté el mío. Por sobrevivir. El teléfono empezó a sonar otra vez. Tía. Bloqueé el número. Más tarde esa noche, después de que Tommy y Jordan se fueron, Megan se quedó ayudándome a recoger. ¿De verdad estás bien?, preguntó. Sí. Mejor que en años. Bien. Te lo mereces. Tomó su abrigo y caminó hacia la puerta. Megan, espera. Se giró. ¿Quieres ir a cenar este fin de semana? Como una cita de verdad, no solo pasar el rato. Pensé que nunca lo preguntarías. 1 año desde que el divorcio se finalizó. 18 meses desde el accidente. Tengo 34 ahora, de vuelta a estar casi sano. Mi espalda está al 75%. Todavía duele cuando llueve y todavía tengo limitaciones que antes no existían. Algunos días son mejores que otros, pero soy funcional. Trabajo semanas completas, voy al gimnasio cuando puedo, hago senderismo con Bear en los días buenos. La casa es completamente mía. Cada habitación refleja quién soy ahora. Todo nuevo, muebles nuevos, pintura nueva, recuerdos nuevos. Nada queda de ti excepto la costosa lección. El apartamento del garaje lo convertí en un gimnasio personal, compré todo nuevo, pesas, banco, caminadora, todo. Cada vez que entreno allí, pienso en donde terminó tía y en donde terminé yo. La mejor remodelación que he hecho. En cuanto a Megan y yo, estamos juntos oficialmente ahora. Nos tomó 4 meses hacerlo real, ella quiso que yo sanara primero, física y mentalmente. No precipitó nada, dejamos que todo se desarrollara naturalmente. Resulta que tener a alguien que realmente aparece cuando importa lo cambia todo. Es una buena persona, estable, amable, está cuando dice que estará, responde los mensajes, hace planes y los cumple. Resulta que puedes perderlo todo y aún así salir ganando. Todo lo que ella intentó destruir, lo reconstruí mejor. Y ella tuvo que verlo suceder desde un garaje. Gracias por escucharme. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.